El propio Rubén Rocha en distintas instancias ha reconocido que para ejercer el poder en Sinaloa te tienes que sentar con los criminales. Eso es además adicional al reporte de inteligencia que vieron tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, dicho esto por la revista Proceso, sobre todos los vínculos criminales que tiene Rubén Rocha, de cómo, por ejemplo, el titular del SAT de Sinaloa era, textualmente dice el reporte militar, su enlace con los Chapitos. También Rubén Rocha tuvo, de acuerdo a testimonios de operadores de Morena, reunión con el Chapo Isidro. De acuerdo a periodistas como Salvador García Soto, reunión con el Mayo Zambada. Y uno de los grandes protectores de Rubén Rocha se llama Adán Augusto López. Adán Augusto López conformó en su precampaña en la presidencia una coalición de intereses de personajes que iban desde los financieros de la estructura de Sergio Carmona, hasta los aduaneros que responden a Ricardo Peralta, hasta personajes que operaron en la costa del Pacífico en la elección del 21, secuestrando a miembros de la oposición, como quedó patente en Sinaloa. Es decir, todos estos personajes se Y ahora, como está aglutinaron. quedando en patente en su propio estado, Tabasco, Como de su que propio así es. gobernador morenista, Javier May, lo ha inculpado diciendo, él es el generador de la Y violencia que ellos está son los viviendo que le están Tabasco. poniendo el freno a la presidenta. Con eso de que ahorita Estados Unidos, en la era Trump, está admitiendo cualquier hombre arrepentido, como el Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, como los hijos de Chapo Guzmán, para que canten, pues hombre, están el gobierno de la Cuarta Transformación pagando con su protección el que los Rubén Rocha y sus amigos sean intocables. Es el tema inevitabilísimo de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, del estado en el que está Sinaloa y de la, yo llamo, pues no es negligencia, simplemente es el cuestionamiento de fondo de por qué el gobierno de la Cuarta Transformación y en particular por qué frente a tantas evidencias la presidenta Claudia Sheinbaum sigue defendiendo y protegiendo a Rubén Rocha. Y que no salgan, vamos a hablar con el lenguaje de la 4T, que no me salgan con la ley y la ley, y que no salgan aquí con que yo no quito ni pongo gobernadores. Eso es absolutamente cierto, presidenta. El asunto es que los delitos cometidos por ese gobernador en ese territorio son delitos federales y tiene la obligación su gobierno de entrarle. O yo le pregunto a la presidenta, ¿por qué ha hecho correctamente una acción de hacer de Nuevo León un caso de laboratorio para entender cómo se maneja la seguridad, mandando, ya hablaremos del tema más tarde, mandando un comisionado especial, Omar García Harfuch, para atender el problema, que es un problema federal? Y eso no se va a hacer lo mismo. Porque aquí Y sí ya no. no, aquí que estamos en una cuestión incipiente de que se está atacando a las bandas, porque claro. el problema de Nuevo León es que se están atacando. Claro, El problema allá es que se están disputando el territorio. claro. Yo quiero dejar, antes de comenzar la discusión, una provocación. Yo estoy convencido cada día más de que todos esos personajes que crearon, ¿sí?, esta plataforma política del huachicol fiscal, entiéndase, Ricardo Peralta, ¿sí?, Sí. el fallecido Sergio Carmona, Sergio Carmona, el Mario compañero Mario Delgado, Claro. presidente entonces de Morena, Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, pero en su tiempo delegado de Morena en Sinaloa, en la campaña de Rubén Rocha, el propio Rubén Rocha y otra media docena de personajes que nos llevaría todo el tiempo a hablar. Este grupo tiene contra la pared a la Cuarta Transformación, con amenazas de decir, ustedes no nos protegen, soltamos todo, y con eso de que ahorita Estados Unidos en la era Trump está admitiendo cualquier hombre arrepentido, como el Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, como los hijos de Chapo Guzmán, para que canten, pues hombre, están el gobierno de la Cuarta Transformación pagando con su protección el que los Rubén Rocha y sus amigos
sean intocables. Solamente ahí se explica cómo un personaje tan impresentable como Mario Delgado sea el hombre que tiene en sus manos el futuro educativo de este país que tanto requiere el brinco para recuperar la movilidad social. Alejandro. Qué importante, Ramón, porque estamos hablando de un tema, obviamente que tiene que ser judicial, pero estamos hablando de un tema político. Y las organizaciones que han gobernado este país, los grupos que han gobernado este país han tenido sus propios procesos de purificación. Vayamos al priismo no tan viejo, pero recordemos a César Duarte, a Javier Duarte, a toda esa red de gobernadores Alejandro, priistas. Enrique Peña Nieto metió a 6 Eso, a la cárcel. a eso voy. ¿Y cuál era el Carlos tema? Salinas, en Así su es. tiempo que se llamó la concertación, cambió una docena de gobernadores. Eso es. De su decir, propio partido en ambos partidos. Y recordemos que la liga era la misma. Era la utilización de fondos, de programas federales, de lana de secretaría para pagar campañas. Y el mismo PRI tuvo que tragarse esa píldora varias veces. Hablemos de César Duarte, hablemos de Javier Duarte, que en tiempos priistas, cuando el gobierno de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, ¿sí? Y mismo eran perseguidos. La misma organización sabía que la organización tenía que sobrevivir y tenía sus propios pesos y contrapesos. No digo que esté bien, ¿sí? Solamente lo que digo es, Morena actúa como priista nomás cuando le conviene. Y en este caso, Morena tiene que entrar, si quiere seguir avanzando, Claudia Sheinbaum como la principal actriz de esta política y no del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Que no metió nadie a la cárcel. Que no metió nada, tiene que tragarse esa píldora de alguna forma. Y entiendo que diga, no quito y no pongo gobernadores. Sí se puede. ¿Sí? Y en este caso no es una cuestión política. Vemos las expresiones de repudio de la sociedad sinaloense. Es decir, independientemente, y sabemos que el problema de la violencia en Sinaloa es demasiado grande y demasiado difícil de controlar. Pero si eres gobernador, es tu responsabilidad. Y si no se puede con esa responsabilidad, y si hay pruebas de que tú fuiste el causante de alguna forma de eso, pues hay procesos y hay cuestiones. Y Morena tiene que tragarse esa píldora, tarde o temprano. Lo digo. El propio Rubén Rocha, en distintas instancias, ha reconocido que para ejercer el poder en Sinaloa, te tienes que sentar con los criminales. Eso es además adicional al reporte de inteligencia que vieron tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, dicho esto por la revista Proceso, sobre todos los vínculos criminales que tiene Rubén Rocha, de cómo, por ejemplo, el titular del SAT de Sinaloa era, textualmente dice el reporte militar, su enlace con los chapitos. Cómo también están los reportes. ¿El del SAT? El del SAT Sinaloa. O sea, ¿pagaban impuestos o qué? O sea, imagínate, Ramón. Bueno. Cómo también Rubén Rocha tuvo, de acuerdo a testimonios de operadores de Morena, reunión con el Chapo Isidro. De acuerdo a periodistas como Salvador García Soto, reunión con el Mayo Zambada. Es decir, hay una andanada y una pléyade de evidencias en contra. Y no necesita solo eso. Ve cómo está el Estado y cómo actuó, por ejemplo, para encubrir el asesinato de Héctor Melesio Cuen y todo lo que narra Ismael El Mayo Zambada en su carta. Aquí el problema es, ¿por qué no hace nada la presidenta Claudia Sheinbaum? Perfectamente lo dice Ramón. Porque está secuestrada por un ala radical de Morena, y por radical no me refiero ideológicamente de izquierda, me refiero radical en cómo utilizó mecanismos criminales para apuntalarse en el poder. Y uno de los grandes protectores de Rubén Rocha se llama Adán Augusto López. Adán Augusto López conformó en su precampaña en la presidencia una coalición de intereses de personajes que iban desde los financieros de la estructura de Sergio Carmona, hasta los aduaneros que responden a Ricardo Peralta, hasta personajes que operaron en la costa del Pacífico en la elección del 21, secuestrando a miembros de la oposición, como quedó patente en Sinaloa. Es decir, todos estos personajes se aglutinaron. Y ahora, como está quedando patente en su propio estado, Tabasco, como de su propio gobernador morenista, Javier May, lo ha inculpado diciendo él es el generador de la violencia. Y ellos son los que le están poniendo el freno a la presidenta para que no haga algo que esté en el interés de su propia política de seguridad, empujada, por ejemplo, por Omar García Harfuch. Me llama mucho la atención
que sale una nota esta semana donde Gabriela Jiménez, titular de Que Siga la Democracia, una organización de movilización electoral, está buscando un requisito para formar su propio partido. Casualidad, Gabriela Jiménez es uno de los personajes que aparece en los teléfonos perdidos de Sergio Carmona, el rey del huachicol, y no solo aparece con un contacto, aparece en videos agradeciéndole a Sergio Carmona todo su apoyo. Es decir, aquí se tiene que hacer una investigación desde la Fiscalía General de la República, de decir hasta dónde llega la influencia del crimen organizado en las estructuras políticas de este país. Y si esa investigación no se hace en México, se va a hacer en Estados Unidos, que no quede la menor duda. A ver, en Estados Unidos hoy está la lupa encima, sí, de la Cuarta Transformación, sí, de la tolerancia y complicidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado y esa connivencia que se dio. Pero lo que más está preocupando en Washington hoy es cómo se incluye dentro de esta hoja que se firmará muy pronto de organizaciones terroristas a un partido como Morena. Porque por todos lados mancha de que el dinero ilegal que Morena usó Así es. para acrecentar su poder en todo el país vino de dinero sucio, particularmente de ese crimen organizado. Por tanto, ya dentro de Morena hay muchos, como Gabriela Jiménez, que están diciendo, esto se puede acabar. Y se han detectado por lo menos 5 grupos de diferentes líderes o tribus morenistas que ya están llevando su propia dinámica cada uno de ellos. Lo que en su tiempo pasó con el PRD, que los llevó a desmembrarse. Es correcto. Pero allá no estaba la denuncia de que fueran narcotraficantes. Fue una disputa y una pugna de poder. En el caso de ahora, tenemos que, todos están dando cuenta y todos quieren desde ahorita decir, yo me quiero deslindar. Sería muy triste, ¿no creen que la última que se deslindara de todo esto fuera la propia presidenta Claudia Sheinbaum? Porque una cosa es proteger a Rubén Rocha en tiempos no trompistas, Así es. cuando el presidente López Obrador te llevaba como candidata y luego como presidenta electa a que le levantaras durante 4 o 5 ocasiones diferentes a su tierra la mano al narcogobernador, hacerlo ahora, donde si alguien tipifica, personifica a ese ser que no se quiere en ninguna parte del mundo, pero en Washington en particular, que es poder, connivencia, manejo, casi podríamos decir que por el poder que tiene y la capacidad de convocatoria que tenía para llamar al Mencho y al Melesio Cuey, a todos ellos, pues es el capo. Entonces, si ese capo hoy se convierte en tu principal amenaza, y esa amenaza no te permite gobernar o el país o esa parte del territorio nacional, yo creo que la presidenta tendría que sentarse a hacer una profunda reflexión, primero con su hombre de seguridad, Omar García Harfuch, Claro. quien conoce perfectamente lo que está pasando en Sinaloa porque ya estuvo suficiente tiempo ahí para saber y entender de qué se trata. Y lo tiene claro. Y segundo, parte de la palabra, sentarse también con algún grupo de Washington, del Departamento de Estado, del área de seguridad nacional de Estados Unidos, que ya tienen perfectamente estampado quién es quién en todo el asunto de los ilícitos de Morena y el crimen organizado. Ramón, fuera máscaras, Claudia Sheinbaum tan sabe perfectamente de cuerpo entero quién es Rubén Rocha, que se dio la orden desde la Secretaría de la Defensa Nacional de dejar de informarle al gobernador cuáles eran los asuntos clave de inteligencia en Sinaloa. Tan sabe Claudia Sheinbaum quién es Rubén Rocha de cuerpo entero, que se determinó que Gerardo Mérida, este militar retirado que era el secretario de Seguridad Pública, ya no podía estar más en su puesto. ¿Por qué? Porque Gerardo Mérida es un personaje que respondía políticamente y jurídicamente a Rubén Rocha Moya. El nuevo armado que hizo la Federación, Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla, de cómo se opera la seguridad en Sinaloa,
ya no responde, probablemente jurídicamente sí, pero políticamente y operativamente ya no responde a Rubén Rocha. Todo se maneja directamente con línea Omar García Harfuch y al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Y son generales los que están operando la seguridad en Sinaloa. ¿Cuál es el problema de Sinaloa? Que Sinaloa, más que una guerra, yo diría por territorios, es una guerra fratricida. Que este secuestro del Mayo Zambada, que él denuncia en su carta, que veremos qué tan real es el asunto, independientemente, lo que estamos viendo es que los grupos criminales paramilitares en activo en Sinaloa están enfrentándose y matándose unos a otros. ¿Y por qué digo por qué no es una guerra por territorio? Porque la estructura del negocio del fentanilo sigue intacto. Es decir, quienes lavan el dinero, quienes llevan el fentanilo a la frontera, quienes tienen los contactos en aduanas, ellos operan con los grupos paramilitares al ton y son, y mientras se están matando, el fentanilo sigue fluyendo al norte de la frontera. Y en la medida en que el fentanilo siga fluyendo al norte de la frontera, se va a generar cada vez más presión en Washington para venir y ponerle un alto a este negocio en México. Conclusión, Alejandro. Vuelvo a la frase de la presidenta de yo no quito ni pongo gobernadores y la pregunta es entonces ¿quién? Porque estamos viendo una probada de lo que es realmente un país con un partido hegemónico en el poder, ¿sí? Con un líder tras bambalinas. Si vemos en la historia que eso no ha salido nada bien en el pasado, todas guardadas Han proporciones. terminado en tragedias. Estamos viendo a los estalinistas, estamos viendo a los nazis y a lo mejor me dicen exagerado, pero Los callistas. pero así es. Pero ahí están las cosas. Entonces yo me pregunto ahorita, Morena terminó borrando a la oposición, terminó borrando a las instituciones, terminó borrando a cualquier tipo de balance en este sentido. Yo ayer esta semana vi en Estados Unidos a un país hoy trompista, volcado y enamorado de su presidente, a un Senado cuestionando por 3 horas y media a Robert Kennedy Jr. Incluyendo personajes republicanos. Incluyendo 3 horas y media lo dejaron, pero planchado. ¿Dónde están esas escenas en este país? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las procuradurías? Es decir, todos estamos volteando a ver. Entonces, si la presidenta pregunta, yo no quito y pongo, entonces, ¿quién, señora presidenta? Ustedes fueron los que están provocando que se construya un país donde todos están de acuerdo y todos se ponen de acuerdo para quitar y a poner. Entonces, híjole, pues abramos los ojos de lo que se está cocinando en este país. Sería muy triste para concluir confirmar que la presidenta puede presidir todo, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero no pueda presidir a ciertos personajes que son intocables, porque eso nos llevaría a una conclusión inevitable, que ellos son de verdad los dueños de México.